Abolición 12. Abolición 12. La abolición del Antiguo Testamento. Estamos hablando ahora acerca de este tema. Un tema muy conflictivo y los judíos, o que sea, los gentiles que pretenden ser judíos, no quieren que uno toque este tema, la abolición del Antiguo Testamento. Ellos quieren matar a uno, entonces hasta apedrear a uno. Como que ellos fueran judíos. El Antiguo Testamento no era de nosotros. Vamos a hablar acerca de los requisitos en el Antiguo Testamento y los requisitos en el Nuevo Testamento. Porque debemos conocer a ambos, debemos conocer el contenido de ambos. Porque si tú no conoces entonces a ambos, tú vas a mezclarlos. Tú vas a pecar contra entonces las normas del Nuevo Testamento, las cuales son espirituales, y las normas del Antiguo eran naturales, eran carnales, eran literales. Vamos a seguir. El Antiguo Testamento estaba centrado en las obras, en el esfuerzo humano, en un supuesto y maldito libre albedrío en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra libre albedrío no existe en ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, en Josué 24, versículo 22, Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. En el Antiguo Testamento, en la doctrina de Moisés, los israelitas podían elegir la deidad que querían servir. Digo esto porque estoy basando en la pregunta de Josué dirigida a los israelitas. ¿Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle? Y ellos respondieron: testigos somos. Es decir, somos nosotros que elegimos a Jehová para servirle. De acuerdo con la doctrina de Moisés, los israelitas tenían dos caminos delante de ellos para hacer su elección, el bien y el mal. Vemos aquí en aquella dispensación que había una contribución de parte de los israelitas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la voluntad del hombre en el plan de la salvación de Cristo está completamente excluida. En el Nuevo Testamento, que comienza de Hechos a Apocalipsis, la salvación no se gana, sino se da. Segunda de Timoteo 2:25, Hechos 14:27. En la misión nacional del Señor, dice: es el que tiene que aceptarnos u escogernos. En la misión nacional del Señor dice: es el que tiene que aceptarnos u escogernos. Juan 15:16, Jesús dijo a sus discípulos así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En la doctrina del Nuevo Testamento, es la voluntad única de Cristo que reina, no solo en la vida de nosotros, sus elegidos, sino en todas las escalas sociales de los seres humanos. Pablo dice que Cristo es el Señor tanto de los muertos y como los vivos. Romanos 14:9. En el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, el hombre no puede decidirse de ser salvo o perdido. Esta decisión de salvar o de condenar está en la mano de Cristo. Según el contenido o la definición de la palabra predestinación, no es que Cristo vaya a salvar o condenar a alguien, sino Él ya lo ha hecho en la cruz. Su resurrección hace casi 2000 años.
Jesucristo, nuestro Señor, es muy serio en el tema de la elección espiritual entre el Señor y el siervo. Por esta razón, él sigue diciendo en Juan 6:65, por tanto, yo te dije que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En esta dispensación de la gracia, si alguien dice que ha elegido o aceptado a Cristo, es una gran blasfemia contra la soberanía absoluta de Dios en Cristo. Es también una violación de la doctrina o de la filosofía del Nuevo Testamento. La destrucción de los israelitas en el Antiguo Testamento dependía del esfuerzo de ellos. En el Antiguo Testamento, profeta Oseas presentaba la razón de destrucción del pueblo. Leamos en Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí Dios a través de Oseas dijo que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios le echó fuera del sacerdocio porque el pueblo rehusó de tener conocimiento y porque tenía la ley de Dios olvidada. La destrucción del pueblo fue causada por ellos mismos. La condenación del individuo en el Nuevo Testamento depende del destino. La condenación del individuo, del hombre, en el Nuevo Testamento depende del destino. La razón de la condenación del condenado fue anunciada por Cristo antes de su muerte en los 4 libros de la conclusión del Antiguo Testamento. Sobre todo el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 26, lo cual dice lo siguiente: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Párese aquí, no pase a la otra página sin entender el misterio que está escondido en este muy significante versículo. Juan 10, 26. El juicio, la condenación, la separación, el alejamiento del santo, del bendecido de Dios en Cristo está sentado en el verbo creer o arrepentir. La salvación en Cristo está escondida en el solo verbo creer en Él. La condenación en Satanás está sentada en el mismo verbo no creer en Cristo, el Salvador. Por lo tanto, el verbo creer es la llave de la salvación en Cristo. También es la confirmación de la condenación del condenado desde la fundación del mundo. La bendición eterna en Cristo está en el verbo creer en el Señor. Y la maldición eterna en Satanás está en el mismo creer en forma negativa, no creer en Cristo. El misterio de la predestinación también me dice que el creer y el no creer ambos provienen de Dios. La decisión por la convicción de creer o no creer viene del mismo Dios. En otras palabras, esta decisión tomada es producto de la convicción. Y la convicción espiritual es un fruto científico y también filosófico del Espíritu Santo. Voy a repetir esto. El misterio de la predestinación también me dice que el creer y el no creer ambos provienen de Dios. La decisión por la convicción de creer y no creer viene del mismo Dios. En otras palabras, esta decisión tomada es producto de la convicción. Y la convicción espiritual es un fruto científico y también filosófico del Espíritu Santo. Primero, de acuerdo con el versículo de arriba, Juan 10, 26, donde el Señor con su propia boca dijo a los fariseos: ellos no creen es porque ellos no son de sus ovejas. En otra palabra, el Señor que le decía a ellos: vosotros sois condenados porque fueron nacidos o destinados para no creer en mí.
o para ser condenados, o para ser condenados. El misterio está en el verbo creer. En el Antiguo Testamento, Oseas 4:6 dijo que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí Juan 10:26 es totalmente diferente. Ellos fueron condenados no por falta de conocimiento, ni de diplomas universitarios o teológicos, no por no ser adulterios o ladrones o criminales, no por ser adulterios o ladrones o criminales o borrachones, sino sencillamente fueron enviados por Dios mismo para cumplir con la misión de su destino de no creer en Cristo, para no tener la vida eterna. Regresamos.